Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar sobre la hipertensión y lo vamos a hacer con José Benítez. Él es cardiólogo del Centro Médico de Caracas y director del Servicio de Cardiología No Invasiva de la Clínica La Floresta. Doctor Benítez, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Lila. ¿Qué es la hipertensión y cómo quizás la gente puede desarrollar hipertensión o es algo con lo que quizás se nace porque tienes tendencia genética? Sí, la hipertensión es, por definición, la elevación sostenida de las cifras de presión alta o sistólica en reposo, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, y elevación de la presión diastólica o la mínima, que sea mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Sí, hay una predisposición genética, el porcentaje más alto de pacientes hipertensos, probablemente más del 90%, no se reconoce una causa secundaria, y lo que se reconoce son factores genéticos y multifactoriales. Sigue siendo un problema de salud pública importante en el país, causa de mortalidad importante. Tenemos lamentablemente en Venezuela estadísticas de años recientes dan cuenta de una de las prevalencias más altas en Latinoamérica, promedia aproximadamente un 34%, de los cuales hasta un tercio de esos pacientes están sin tratamiento. Del grupo con tratamiento, el 50% persiste hipertenso. En Venezuela se habla de unos 7 millones de venezolanos con hipertensión. ¿Cuáles son esas cosas que por lo general podemos hacer en nuestro día a día que son contraproducentes para mantener niveles adecuados de tensión? Bueno, fíjate que el control de la hipertensión, la primera fase diría es el manejo de no farmacológico, que incluye modificación del estilo de vida, ¿no? Que es lo que algunos llaman factores de riesgo conductuales. En ese sentido, el modificar el estilo de vida da mejores resultados para disminuir el riesgo cardiovascular cuando modificas al menos dos. Dentro de esas cosas están, bueno, la pérdida de peso, el sobrepeso la obesidad está relacionada a hipertensión. Incluso se habla de que pérdidas de peso de unos 10 kilos pueden bajar la tensión de 5 a 20 milímetros de mercurio. El alcohol, el exceso de alcohol, el consumo de alcohol hay que limitarlo. Eso hay que conversarlo con el médico tratante, con el cardiólogo, internista tratante, para definir cuánto debería ser lo máximo. Lo ideal es no tomar según pautas nuevas, pero bueno, eso es difícil. El sodio, la ingesta de sal en la dieta, hay que limitarla. Cuando hablamos de cloruro de sodio, que es sal de mesa, limitarlo, lo ideal sería 5 gramos máximos al día. Y además de disminuir la ingesta de sodio, debemos procurar aumentar el consumo de potasio, de calcio y de magnesio. Entonces, las dietas altas en potasio y magnesio pudiéramos conseguirlas aumentando el consumo de frutas, vegetales, lácteos bajos en ácidos, en grasas saturadas. Esto no solo no se ha demostrado que disminuye la hipertensión, sino el riesgo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? El cigarrillo, un factor de riesgo clásico. Insistimos toda la vida en esto, y una vez más hay que dejar de fumar para manejar la hipertensión. El ejercicio físico, ejercicio aeróbico, se recomienda al menos unos 30 minutos al día inicialmente, la mayoría de los días de la semana. Eso ha demostrado que puede disminuir la sistólica de 9 a 10 milímetros de mercurio. Bueno, el estrés, que no nos lo podemos quitar, sería lo ideal, y eso, digamos, es una generalidad de lo que es el manejo no farmacológico. Pues lo siguiente sería el manejo ya con medicamentos, ¿no? Y una vez que vienen esos medicamentos, ¿cuál es el tratamiento para una persona que ya es hipertensa, que ya fumó, que ya tomó e hizo todo lo que usted dijo que no había que hacer en esta entrevista? Bueno, lo primero que hay que hacer Es dejar de hacer eso. Sí, exacto. Una vez diagnosticado, y cumplidas digamos, los enfoques no farmacológicos, hay que pasar a un tratamiento farmacológico. Para eso hay múltiples opciones de tratamiento. Ahí, por cierto, aprovecho para hablar de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud,
a través de la Organización Panamericana de la Salud. Esa iniciativa se llama Heart en las Américas, Hearts como corazón en inglés, súper útil para cualquiera que se meta en esa página de la Organización Panamericana de la Salud, porque no solamente te da todo lo que son las normas para la medición y el diagnóstico de la hipertensión de forma práctica, no solamente te da los lineamientos y las guías de los enfoques no farmacológicos, sino que hace una propuesta para la medicina primaria en Latinoamérica de enfoques de tratamiento. El primero, digamos, por ser el más simple y el que se propone, es el uso de un tipo de medicamento que se llama antagonista del receptor de angiotensina con un calcio antagonista, más un diurético y seguimiento. El tratamiento farmacológico es individualizado idealmente a cada paciente, o sea, no hay una fórmula única para un paciente, no es lo mismo un hipertenso, un paciente que tenga ya daño renal, nefropatía, un paciente que tenga patología de las grandes arterias como un aneurisma o arritmias cardíacas. En cada uno de esos escenarios los tratamientos cambian, entonces las opciones de tratamiento son múltiples. Ya creo que es un tema de discutirlo directamente con su médico tratante, su cardiólogo, internista, endocrino, etcétera, ¿no? Doctor Benítez, nos quedan apenas 2 minutos para terminar esta conversación, pero no me gustaría dejar de lado primero esos mitos que hay asociados a la hipertensión, como por ejemplo tratamientos caseros. ¿El ajo es un tratamiento adecuado para manejar la tensión? ¿La hipertensión da o no da síntomas? Y otra cosa que leí recientemente en titulares, y es que a propósito del calor de estos próximos meses, decían que suponía esta ola de calor un riesgo para los hipertensos. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Bueno, fíjate, con lo del ajo, sí hay mucho. Volvemos a lo que hablamos al principio. Hay un enfoque, un manejo no farmacológico que incluye el manejo dietético. Yo diría que no solo ir a una especie como el ajo. El manejo es más complejo. Yo creo que eso se puede discutir con un nutricionista, pero básicamente es aumentar el consumo de potasio, magnesio y calcio vía frutas, vegetales, etcétera, y todas estas cosas. Entonces sí se ha demostrado que hay un efecto en la parte nutricional sobre el manejo de la hipertensión. Síntomas, la hipertensión siempre sabemos que se definió hace muchísimos años como el asesino silente. En general no da hipertensión. Algunos textos describen cuando hay hipertensión importante algunas formas de dolor de cabeza en la parte de atrás, que se llama cefalea occipital. Cuando una hipertensión de larga data da síntomas importantes es porque probablemente haya daño a un órgano blanco o estamos en presencia de algo que se llama emergencia hipertensiva, que es daño agudo a un órgano. Pero no es lo común. En general el hipertenso no pasa sin síntomas. Doctor, muchísimas gracias. ¿Y lo del calor? Lo del calor sí, o sea, el calor probablemente en nuestro clima, a pesar de que hablamos de calor, no son las temperaturas extremas y no vemos los golpes de calor tan importantes que vemos, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos, pero obviamente no solamente pueden provocar crisis hipertensivas importantes o subidas de tensión, sino arritmias y problemas gravísimos de salud que pueden llevar a la muerte. Entonces, bueno, estoy hablando de golpes de calor y es importante eso, bueno, no exponerse a temperaturas extremas, estar bien hidratado y sobre todo el paciente hipertenso es el que tiene que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Doctor Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Tiene alguna cuenta en Twitter o en Instagram para que la gente pueda hacerle preguntas adicionales? Sí, en Instagram, José Benítez G, nada más @José Benítez G, mi cuenta de Instagram, y es la misma en Twitter. @José Benítez G, cardiólogo del Centro Médico de Caracas. 10 en punto de la mañana, momento de irnos a la pausa y al regreso.